Bienvenidos nuevamente a este lugar de oración. Hemos alabado a Dios con un cántico, pues ahora vamos a estudiar su palabra. ¿Amén? ¿Ustedes creen que es necesario estudiar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Amén? Pues nada, seguimos con el estudio de la palabra y como cada semana, esto es un estudio. La semana pasada estuvimos hablando del 2 de Corintios capítulo 6, ¿verdad que sí? ¿Quedamos en qué versículo? Versículo 1. Y como es un estudio, yo sí quiero rogarles que si les surge alguna pregunta, por favor levanten la mano respetuosamente, respetando los turnos, y todos juntos escudriñaremos en la palabra de Dios y encontraremos la respuesta. Amén. Y a los que nos ven por internet, si les surge alguna pregunta, apúntenla, la pueden enviar por correo electrónico o siempre está para poner comentarios debajo de los vídeos, o sea que también pueden poner ahí su comentario o el like. Amén, así que no está para poner like, pero bueno. Seguimos en el estudio. La semana pasada dijimos que estábamos estudiando 2 de Corintios 6, versículo 1. Donde estuvimos meditando que Pablo hablaba a sus colaboradores. También vimos que todos somos colaboradores de Dios, trabajamos juntos para Dios. Dios no trabaja para nosotros, sino nosotros trabajamos para Él. Como tenemos una misión como cristianos de exhortar a los hermanos en la fe, eso también lo vimos, de llamar la atención, de corregir con malas palabras, no, ¿verdad? Sino con mansedumbre. Corregir al que se desvía, no solo corregir, sino también nos insta la palabra de Dios a animar a otros, a enseñar, ¿verdad que sí? Es necesario hacerlo, como decía antes, de una manera correcta. Eso es lo que nos enseñaba la semana pasada, el versículo 1, que estuvimos meditando. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo. Y no debemos, también meditamos que no debemos apartarnos de los demás, sino que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es porque somos hermanos. Pablo exhortaba a sus colaboradores a no recibir la gracia de Dios en vano. ¿Alguien me puede explicar eso? Si alguien se recuerda de qué era eso de recibir la gracia de Dios en vano. ¿Alguien se recuerda? ¿No? Cuando una vez que creemos, rechazamos, no perseveramos, si se recibe la gracia de Dios en vano, es decir, que no nos sirve de nada. ¿Puede el hombre rechazar la gracia de Dios? Estuvimos estudiando que sí. Y como cristianos nosotros debemos asegurarnos de no estar creyendo en vano, de no estar rechazando la gracia de Dios. Amén. Dios nos ha dado esa gracia para salvarnos, pero por desgracia muchos la rechazan. Entonces Pablo le instó a los corintios a no despreciar esa gracia recibida, a no volverse atrás, sino a mirar hacia adelante. Y hoy quiero que meditemos, sigamos meditando. Hicimos un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Hoy quiero que sigamos meditando en el segundo capítulo en el capítulo 6 de 2 de Corintios, en el versículo 2 y 3. A ver, ¿quién lo quiere leer? 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Alguien que se ponga en pie? Muy bien. Amén, hasta ahí. Ya vimos el versículo 1, seguimos con el versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo hace referencia a una cita del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías. Vamos todos a Isaías 49, versículo 8. Isaías, antes de Corintios.
Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Lo tienen? Isaías 49, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Alguien que lo tenga, que se ponga en pie y lo lea. Todos vamos a participar. Amén. Si analizamos en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé, te he socorrido, dice 2 Corintios 6:2. Aunque todo este capítulo es una llamada a Israel a que no creyera que Dios se había olvidado de él, Dios tenía su tiempo aceptable, su día de salvación. Con estas palabras, Pablo quería recordarle a sus colaboradores, a sus hermanos, que Dios siempre había estado ahí. Que Dios, cuando lo habían necesitado, Dios había estado ahí. Sin que ellos lo dudaran, para que ellos no creyeran en vano. Porque ustedes creen realmente de que Dios se había olvidado de su pueblo. ¿Dios se ha olvidado de nosotros? No, ¿verdad? Podemos estar plenamente confiados de que Dios no nos ha creado y nos ha dejado solos. Amén. ¿Conocen algún pasaje que sostenga esa verdad de que Dios no nos ha dejado solos? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otro versículo. Isaías 41. ¿Qué dice Isaías 41? Amén. No temas porque yo estoy contigo. ¿Y qué dice Juan 14, 18? No os dejaré huérfanos. Huérfanos en el original dice desamparados, solos. Vendré a vosotros, con esa promesa del Espíritu Santo. Cuando hemos necesitado, Dios no nos ha dejado solos. ¿Y qué dice 2 de Timoteo 4, 17? Dice también exactamente lo mismo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que en mí fuese cumplida la predicación. Eso lo estudiamos en 2 de Corintios 4 también. Isaías 41, que decía la hermana Carolina: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Hebreos también podemos encontrar que Dios dice: no te desampararé ni te dejaré. ¿Algún salmo? Por ejemplo, el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice ahí? Yo te abandonaré. No, de ninguna manera. Con todo el Señor me recogerá. ¿Conocen alguna historia bíblica que nos hable de que Dios no ha dejado solo a algún creyente o a algún cristiano? ¿Alguna historia? ¿Se recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Se acuerdan? La historia nos habla de que Nabucodonosor hizo una estatua de oro, había levantado una estatua de oro y promulgó un edicto y decía que el que no adorara a esa estatua de oro tendría que ser lanzado al horno de fuego. Y Daniel 3:25, lamentablemente a Sadrach, Mesach y Abednego los encontraron que no estaban adorando a esa estatua de oro. Pero la palabra de Dios dice en Daniel 3:25. Vamos a Daniel 3:25. Ahí veremos que Dios a Sadrach, Mesach y Abednego tampoco los había dejado solos. Daniel 3:25. ¿Lo tienen? Cuando el que lo tenga se levanta y lo lee. Increíble. Eran 3, pero se veían 4. Y el aspecto del cuarto semejante
a hijos de los dioses. Dios no se había olvidado de ellos, como tampoco se ha olvidado de nosotros. Como dice la palabra de Dios que acabamos de leer, 2 Corintios 6:2, te he oído y te he socorrido. Dios nos oye y nos socorre, nos ayuda. Pero ¿qué tiene que oír Dios para socorrernos? Nuestro arrepentimiento, como dice, vamos a Romanos 10, del 8 al 10. Cuando lo tengan, alguien que se ponga en pie y lo lea. El 10. Amén. Dios nos habla en su palabra también de que ahora, hoy y ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el tiempo, dice la palabra de Dios, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Llama la atención en este versículo 2, el ahora, aquí ahora, es el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Pablo repite por 2 ocasiones la palabra ahora. ¿Por qué creen que Pablo repite esa palabra ahora? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué creen ustedes? ¿Porque se equivocó? ¿Porque se confundió? ¿Porque se equivocó el que lo escribió? No. Pablo quería destacar, quería resaltar, enfatizar su mensaje, la importancia de tomar una decisión por Cristo, de seguir firmes aquí y ahora. En el original es aquí, aquí está, ahora. Significa en este tiempo, actualmente, en el tiempo presente. Con la venida de Cristo y su obra redentora que se efectuó a través de Cristo, Dios ofrece al mundo la salvación. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el tiempo de salvación. El tiempo aceptable de la gracia, como dice Pablo. No es un tiempo específico que tendría que cumplirse, sino que ya Cristo realizó esa obra. Y a nosotros nos toca que esparcir el mensaje, compartir el mensaje de salvación y de gracia que nos ha sido dado. Dios, a través de Pablo, les estaba hablando a los corintios, exhortándoles a cada uno de ellos a que no volvieran atrás, a que no se desvíen, a que no creyeran en vano, porque insistentemente Pablo les decía que Cristo era el camino, no como los falsos apóstoles, esos judaizantes que desechaban la obra de Cristo. Aquí y ahora es el tiempo aceptable. Aprovechenlo, les decía Pablo. Dios no se ha olvidado de nosotros. Vamos a seguir adelante. Y eso también nos habla, este pasaje nos habla también a nosotros, de que ahora, en este tiempo, actualmente, como dice el original, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este 2016, debemos también nosotros tomar una decisión que va a marcar nuestro presente y nuestro camino. Y no es otra cosa que no desviarnos del camino de salvación que Dios nos ha marcado. Ahora es el tiempo aceptable. Debemos seguir decidiéndonos por Cristo. Salud. Así que de alguna manera los corintios tenían que tomar esa decisión, mantenerse firmes en quien habían creído o volverse atrás. Y Pablo les exhortaba en el versículo 1, exhortamos que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y no solo los corintios, como decía, todos nosotros debemos día a día tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos en el día? Unas cuantas, ¿no? Unas son sencillas, son simples, hay otras que son un poco más complejas.
y debemos meditar en las decisiones que tomamos, especialmente en materia de fe. ¿O ustedes creen que no hay que meditar las decisiones que tomamos en materia de fe? ¿Verdad que sí? Porque la decisión que tomemos en materia de fe, en nuestro camino con Dios, va a marcar la diferencia. Nos va a acercar al camino de la gracia, al camino de salvación, o nos va a alejar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso Pablo insistentemente les decía, aquí y ahora, decídanse, no titubeen. Debemos tomar decisiones como cristianos que nos mantengan firmes en la gracia de Dios, para que la gracia de Dios en nosotros no sea en vano. Ahora es el tiempo aceptable, dice la palabra de Dios. Ahora es el tiempo de la gracia. Por eso debemos aprovecharlo y no debemos desecharlo, porque no sabemos si tenemos otra oportunidad para tomar decisiones sabias con Dios. Y surge una pregunta para cada uno de nosotros, unas cuantas. ¿Realmente estamos aprovechando ese tiempo aceptable que Dios nos ha dado? ¿Estamos aprovechando ese, como dice la palabra de Dios, ese día de salvación? ¿Estamos aprovechando ese tiempo aceptable de la gracia? ¿Estamos apreciando hoy en día, hoy, el tiempo que Dios nos ha dado? Son cuestiones que nos hacen meditar y que nosotros día a día debemos meditar. ¿Estamos siendo diligentes con este tiempo aceptable, con este día de salvación que se nos ha dado? ¿Creen que es importante meditar en estas cosas? ¿Verdad que sí? ¿Qué podemos hacer para aprovechar este tiempo aceptable? Este día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Cómo podemos aprovecharlo para no, valga la redundancia, para no desaprovecharlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ejemplos prácticos podemos aplicar a nuestras vidas para aquí y ahora aprovechar ese tiempo aceptable con Dios? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Por ejemplo, escudriñar la palabra. ¿Qué más? Como decíamos la semana pasada, ayudándonos unos a otros, ¿verdad? ¿Y de qué manera podemos ayudarlos? ¿De qué manera podemos ayudar a otros o podemos ayudarnos los unos a los otros? Preparándonos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Predicando con nuestras propias vidas. Amén. Que nuestras propias vidas hablen de Cristo y también compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, dando testimonio, buenas nuevas de salvación de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso yo quiero animarles aquí, ahora, a no despreciar ese tiempo aceptable que tenemos, a no desechar ese tiempo, porque no sabemos cuánto nos queda, o cada uno de ustedes sabe cuánto les queda de vida. No sabemos. Hay que aprovechar las oportunidades, hoy, aquí, ahora. Yo quiero animarles a, no solo a los que están aquí, sino que a los que nos ven por internet, que aprovechemos el tiempo, que no perdamos el tiempo en cosas del mundo, sino que nos interesemos en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, porque son las que perdurarán. Porque si Dios nos ha dado esta oportunidad, este tiempo aceptable, este día de salvación a cada uno de nosotros, debemos aprovecharlo, no lo debemos rechazar. Amén. Seamos colaboradores con Cristo. Ahora. No sabemos si mañana vamos a tener esa oportunidad. Si en algún momento determinado de tu vida, o si hoy te estás dando cuenta de que no estás sirviendo a Dios, o que no estás colaborando con la obra de Dios, que no estás edificando, que no estás ayudando a otros, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, para que nos pongamos manos a la obra, para que nos pongamos en sintonía con Dios, para que Dios nos ayude y hagamos la obra que Él tiene destinada para nosotros. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy
no la semana que viene, no pasado mañana. A lo mejor vamos a tener las mismas oportunidades, porque las oportunidades estarán ahí, pero no sabemos si nosotros vamos a estar para aprovechar esas oportunidades. Y es importante que tomemos en cuenta el día de salvación. Dios quiere darles la oportunidad a todos, me la ha dado a mí y quiere dársela a cada uno de ustedes para que caminemos juntos en ese día, en este tiempo aceptable, en este tiempo y en este día de salvación. Segunda de Corintios 6:2 sigue y dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. La palabra de Dios dice que hay un tiempo para cada cosa. ¿Quién dice eso? ¿Se recuerdan el pasaje? En Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo. Dios tenía su tiempo aceptable y tiene su tiempo aceptable. La palabra tiempo en el original significa oportunidad, momento oportuno, tiempo favorable, tiempo señalado. Es decir, que Dios tiene un tiempo aceptable que es agradable, un tiempo de cumplimiento, un tiempo apropiado, un tiempo para actuar decisivamente. Y ese tiempo puede ser hoy y debe ser hoy. Hay que ser entendidos en los tiempos también, sobre todo en los tiempos de Dios. ¿Verdad que a veces tomamos decisiones equivocadas por no tener en cuenta el tiempo de Dios? A veces nos equivocamos, metemos la pata por no tener en cuenta a Dios y por no tener en cuenta el tiempo de Dios. ¿Y qué nos trae el tomar malas decisiones en un tiempo que no es el de Dios? Dolores de cabeza, muchas dificultades, muchos problemas, y en muchas ocasiones, por desgracia, no lo podemos remediar porque las consecuencias están allí. Muchos creyentes se desesperan cuando quieren algo, cuando piden y no lo reciben, y si lo reciben en el tiempo que ellos no esperan, y eso trae problemas, porque en muchas ocasiones el principal problema de no esperar en el tiempo de Dios es la ansiedad, las dificultades, los problemas que eso atrae. ¿Se recuerdan de la historia de Abraham y Sara? Que no tuvieron la paciencia necesaria para esperar en el tiempo de Dios. No supieron conocer el tiempo de Dios y cometieron errores terribles, y buscaron atajos. ¿Se recuerdan Sara, que quería descendencia, quería tener una descendencia pero de manera desesperada? ¿Y qué hizo Sara? ¿Se recuerdan de la historia? Buscó atajos y siguió la costumbre del mundo y dio a su criada a Abraham, a su marido, para que le diera descendencia, pero se olvidó de la promesa que Dios le había dado, de que no te preocupes, yo te voy a dar descendencia. ¿Ustedes creen que fue una decisión correcta la que ella tomó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Terribles. La eterna enemistad de dos grandes naciones, el pueblo de Israel y los países árabes. Hasta ahora se están dando tortas. ¿Por qué? Por no esperar en el tiempo de Dios. Una simple decisión tiene grandes consecuencias. ¿Han visto hombres o mujeres que quieren buscar pareja? Y buscan pareja y tratan de casarse, de establecer familia, porque es normal. No es bueno que el hombre esté solo. Tener descendencia, tener hijos, pero a veces se olvidan de un pequeño detalle. ¿Saben cuál es ese pequeño detalle? Gracias a Dios, las que conozco están esperando en el tiempo de Dios. Pero por si acaso hay una persona por internet que nos estén viendo, el problema empieza cuando tomamos la decisión equivocada y desechamos los consejos de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Que no nos juntemos con yugo desigual, ¿verdad que sí? Pero el hombre o la mujer escoge
empieza a conocer a una persona, pero no es cristiano. Ya no digo que no vaya a la iglesia, sino que no es cristiano. No anda en los caminos de Dios. No llegan a conocerlo suficientemente. ¿Y qué pasa? Un desastre. De verdad que sí, un desastre. Luego pagan las consecuencias de las malas decisiones. ¿No es mejor esperar un poquito? Lo que pasa es que nosotros estamos sometidos siempre al tiempo. Y para nosotros un día es una eternidad. Pero para Dios no es nada. Pero si esperáramos en el tiempo de Dios, ¿cuántos dolores de cabeza no nos ahorraríamos? No solo buscando pareja, sino en otros ámbitos de nuestra vida. En tomar la decisión. ¿Cuántas personas no se equivocaron en el tiempo de la burbuja inmobiliaria? Y se metieron en deudas, y en deudas tras deudas, deudas tras deudas. ¿Y ahora cómo están sus vidas? Más bien, ¿cómo están sus vidas? No, ¿cómo están sus bolsillos? Vacíos, deudas por todos lados. ¿Por qué? Por no esperar en el tiempo de Dios. Yo, gracias a Dios, mi casita con piscina está en el cielo todavía. ¿Creen ustedes que es importante prestarle atención a estas cosas? ¿Creen que es importante esperar en el tiempo de Dios? Muy importante, demasiado importante, vital, porque marcará la diferencia entre si seguimos los caminos de Dios o no, porque marcará la diferencia de esa manera. No solo con las decisiones que tomamos, sino con las cosas que decimos. ¿No se han puesto a pensar de que en muchas ocasiones las cosas que decimos o las cosas que hacemos en el tiempo de Dios y en el no tiempo de Dios tiene y marca la diferencia? A veces hablamos cuando no tenemos que hablar y callamos cuando no tenemos que callar, sino que tenemos que hablar. A veces nos apresuramos a decir las cosas por la emoción, por las circunstancias, y eso también pasa factura. Por eso es necesario que nosotros como cristianos nos tomemos siempre un tiempo y ser entendidos en los tiempos de Dios. Debemos ser entendidos en los tiempos y pasar tiempo con Dios, meditando en Él, meditando en su palabra, como decía la hermana. Cuando pedimos algo, ¿a cuántos les gusta pedir? A todos nos gusta pedir, unos que dicen que no. Cuando pedimos algo a Dios, ¿esperamos en su tiempo? ¿O nos apresuramos? Tomamos atajos, como hizo Sara. Ahí está una canción, esperar en ti difícil sé que es. Pero debemos esperar pacientemente. ¿O no? Esperar es difícil, es duro, es angustioso en muchas ocasiones. Pero lo peor es la impaciencia. Y vamos cometiendo errores. Pero como cristianos nosotros debemos tomarnos un tiempo, esperar en el tiempo de Dios, esperar en Él, porque es la mejor decisión que podemos tomar. Y las consecuencias serán diferentes. El fruto de nuestros actos será diferente. Será para la gloria de Dios. Amén. De hecho, estaba estudiando y en Primera de Crónicas 12:23, si quiere vayamos a Primera de Crónicas 12:32, perdón. Esperar en el tiempo de Dios, que ser entendidos en los tiempos. Y resulta que David estaba en Hebrón, iban a traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Dios. Primera de Crónicas 12:32. Y se le acercaron un número de principales para acompañarlos para la guerra. Vinieron a David en Hebrón. Y dice, ¿lo tienen? Primera de Crónicas 12:32. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo quiere leer? De los hijos de Isaacar,
200 principales entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían seguían todos sus hermanos. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Personas que le seguían, eran entendidos en los tiempos. ¿Es importante entender los tiempos de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuán importante es ser entendidos en los tiempos de Dios? Ser pacientes, esperar su respuesta, no apresurarnos, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a las emociones. No tomemos decisiones a la ligera. Cuidado, porque traerá consecuencias. No solo en la elección de pareja, no solo en la elección de comprar algo o no, sino también en los caminos de Dios, en la fe. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Meditemos, pensemos, analicemos los pros, los contras y pidámosle a Dios sabiduría. Y Dios nos la va a dar, porque Dios nos va a ayudar. Amén. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos. Preguntas. Claro, por no tener en cuenta el tiempo de Dios. Podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, podemos apoyarnos en nuestro propio conocimiento. Esperando en Dios, nos podemos equivocar. Mi testimonio personal, esperando en Dios, yo no me he equivocado. Yo esperé 4 años casi, y estaba desesperado por una casa. Yo me quiero comprar una casa, una casa. Hablé con el director del banco y le dije, vi la casa de mi sueño, con piscina, y le dije al director del banco, ¿dónde firmo? No me interesa cuándo valga. ¿Dónde firmo? No, tranquilo, yo te llamo en 2 días. Yo le dije, Señor, esta es la mía, no hay otra. Si es tu voluntad que yo compre esta casa, que no se presente ningún tropiezo. Yo no quiero hacer las cosas por mi propia prudencia, ni porque yo quiero, ni por mi antojo. Quiero que me ayude. Si es tu voluntad, abre puertas. Si no es tu voluntad, quiero que se haga esto, esto y esto. Y yo sé que proviene de ti. A los 2 días, sorprendentemente, la casa subió casi 30.000 euros. Yo le pedí a Dios que me diera sabiduría y entender sus tiempos. Y Dios me dio la respuesta. Dios no se equivocó, ni yo me equivoqué tampoco. Sabía que no era mi casa con piscina. Así que sigo esperando en el Señor. Por eso es muy complicado que nosotros nos equivoquemos si esperamos en el tiempo de Dios. Si sabemos esperar, si tenemos la paciencia suficiente para esperar una pareja, una novia, un novio, si sabemos esperar en el tiempo de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar. Amén. Dios va a proveer. Pero si hacemos de la otra manera, si nos apoyamos en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría, en lo que conocemos de la palabra, si nos apoyamos en nosotros mismos, podemos cometer errores. Porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y en muchas ocasiones, en la mayoría, porque la palabra de Dios lo dice así, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene una cosa para nosotros y nosotros tenemos otra. Por eso debemos siempre enmarcarnos en el camino que Dios tenga, no el que Él se amolde a los nuestros, sino que nosotros debemos amoldarnos a los caminos que Dios tiene para nosotros. Amén. Más preguntas. Amén. 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 Amén.
Exactamente. Lo que decía la hermana, para los que nos ven por internet, que en muchas ocasiones el silencio ya en sí mismo es una respuesta. A veces estamos orando por algo, estamos orando por una cosa. De hecho, recuerdo, me viene a la mente Beto. Beto, cuando estaba muy enfermo, tenía una enfermedad terminal. Nosotros orábamos todos los días por Beto. Nos acordábamos de Beto y lo recordábamos y orábamos, nos reuníamos y seguíamos orando para que Dios lo sanara, para que Dios hiciera un milagro. ¿Dios tiene poder para hacer milagros? Sí. Pero ¿qué pasó con Beto? Partió con el Señor. ¿No escuchó Dios nuestras oraciones? ¿Se olvidó Dios de nosotros? No. Dios lo sanó, lo quería mejor con Él. Y nosotros con nosotros. Pero hay que ser entendidos en los tiempos. Y Dios no le dio la sanidad, no porque no tuviese poder, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios prefirió llevárselo a su presencia que quedarse aquí. Y entendemos que ese fue también un silencio. Pero ese silencio fue para la gloria de Dios, no fue para nosotros. Para nosotros, en muchas ocasiones nos aferramos a la vida, nos aferramos a las circunstancias, nos aferramos a lo material, a lo tangible, a lo de aquí, a lo de ahora. Y en muchas ocasiones nos olvidamos de que el silencio también es una respuesta. Como decía la hermana, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y en muchas ocasiones, cuando no nos dice nada, lo mejor es quedarse tranquilo, esperar en el tiempo de Dios. Y si Dios no nos dice nada, pues esa es la respuesta. No tenemos que hacer nada, no tenemos que movernos. Amén. Preguntas. ¿Quedó todo claro? ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Versículo 3 de 2 de Corintios 6. Dice la palabra de Dios: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Ustedes creen realmente que es fácil hacer esto? Conseguir esto. No darle a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No ponérselo en bandejita de plata a la gente. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no. Aunque es necesario un alto grado de disciplina personal, evidentemente dependemos de la gracia de Dios. Dependemos, como dice el Salmo 1:4. Seríamos como el tamo que arrebata el viento si nos desligamos de Dios. Pero ¿realmente creen que no dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo es fácil? ¿Es posible? ¿Es posible? Sí. ¿Pero es fácil? No. Sobre todo por lo que hablábamos, por el testimonio. Nuestro propio testimonio puede ser de tropiezo para alguien. El hermano Oscar Molina, cuando predicó hace unas semanas, decía eso, comentaba, y su predicación se basaba en eso. En muchas ocasiones el testimonio, el mal testimonio de hermanos en la fe, de cristianos carnales, han sido de tropiezo para la obra de Dios. Y no solo para la obra de Dios, sino para la iglesia local. Y por eso es importante no descuidarnos, sino andar rectamente, siempre. No solo con los de la iglesia, no solo los domingos, no solo en el culto, no solo en el estudio, sino también de puertas para afuera. Y escuchen bien, en casa también. Hay una foto que me causó bastante risa. Ponían un perrito, una foto, hay un perrito que decía: esta es mi esposa, mi esposa cuando está frente a los hermanos de la iglesia. Y se pone el perrito así, ¿no? Y cuando está en casa, con los dientes para afuera. Y eso a veces pasa o no pasa. Con mi esposa no pasa, pero no, con mi esposa no, cariño. Pero ¿ustedes han visto alguna persona así que tiene doble, no sé si doble personalidad, pero tiene doble testimonio?
De verdad, voy a ver si la encuentro y se los paso. ¿Tienen personas con doble personalidad, doble vida o triple vida? Una en el trabajo, con los compañeros de trabajo, una en la iglesia y una en casa. ¿Ustedes creen que eso es la voluntad de Dios? De ninguna manera. Pero nosotros como cristianos no debemos a nadie, debemos tener y darle a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Porque eso, como decíamos, no aleja no solo a la gente de la iglesia, sino las aleja de Dios, las aleja de Cristo. Miren este cristiano, cómo habla, cómo se expresa, cómo dice. ¿Ustedes han visto a un cristiano conduciendo, diciendo de todo? ¿Ustedes creen que eso es la voluntad de Dios? Con el pescadito en la parte de atrás. Yo exhorté y animé a una hermana de la iglesia a que quitara el pescado. Y lo hizo. Porque su testimonio era terrible, era fatal. Casi mataba al esposo. Y estas cosas pasan. Pero en la iglesia, hermano, que Dios te bendiga. ¿Ustedes creen que eso es la voluntad de Dios? ¿Han visto a alguien así? Porque yo los veo que se están riendo mucho. ¿Han visto a alguien así? ¿Nos ha pasado a nosotros cuando comenzamos en los caminos de Dios? Que vamos empezando y Dios está moldeando nuestras vidas y Dios nos está ayudando. Que a veces los pronto nos salen. Gracias a Dios esto aquí no pasa. Pero a lo mejor algún amigo por internet que le pase eso, no es que sea normal, pero no es la voluntad de Dios. Dios nos quiere moldear y quiere que nosotros tengamos el carácter de Cristo. ¿Ustedes se imaginan a Cristo, alguien enfermo que se le hubiese acercado a Cristo cuando estaba entre nosotros? Señor, sáname. No, hombre, ¿qué te voy a salvar? Déjame en paz que estoy cansado. ¿Vieron algún testimonio así de Jesús? No. Ni aún cuando cometían injurias y proclamaban injurias sobre él, cuando le ofendían, cuando le bofeteaban, cuando le escupían en la cara, cuando le decía que era un borracho, que era un comilón. Él ni siquiera, justamente que lo podía hacer, no lo hizo. Sino que hizo Dios, encomendó su causa a Dios. Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y este es el carácter que nosotros debemos tener como cristianos. Ese es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Debemos ser semejantes a Jesús, reaccionar como Jesús, hablar como Jesús, caminar como Jesús, mirar como Jesús miraba, porque a veces las miradas dicen más que las palabras, los gestos. Abuelita Zoraida, ahí vino otra vez. Ay, que me cae mal. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros como cristianos vayamos creciendo en el conocimiento de Él. Y ese crecimiento nos ayudará en nuestro propio carácter. Será para beneficio nuestro y para nuestro entorno. Amén. ¿Qué dice Mateo 18 del 6 al 7? Cuando lo tenga alguien, que se ponga en pie y lo lea. Mateo 18, versículos 6 y 7. Amén. Cuidado. Ojo, ojito. Mucho cuidado. Porque dice la palabra de Dios, cuidado, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese a lo profundo del mar. O sea, imagínense, si eso no es terrible, imagínense las consecuencias de no hacer las cosas
de dar un mal testimonio, de no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y que se hundiese en lo profundo del mal. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ojo, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuidado, porque las consecuencias no son buenas. Los resultados de no hacer las cosas, de no vivir, de no ser realmente un cristiano, son terribles. Cuidado. Así que yo les animo a todos y cada uno de ustedes, y para mí también va esta palabra: cuidado, cuidemos nuestro testimonio. Seamos luz, no tinieblas. Luz. Podemos tener un momento X, pero Dios nos quiere ayudar para que cada día sean menos, porque los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Hoy dejo de hacer esto con la ayuda de Dios, mañana dejo de hacer esto, poco a poco, un día a la vez, partido a partido, día a día se consiguen grandes cosas, granito a granito. No querramos cambiar radicalmente y a partir de ahora nos vamos a poner como santitos, como la foto. ¿Sí? Y después cuando volteemos la cara, no, Dios no quiere eso. Es poco a poco, es un proceso, nuestra vida es un proceso y Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Pero esa disciplina personal comienza gota a gota, poco a poco. Hay personas que cambian, que Dios los cambia y los transforma de una manera muy rápida, pero hay otros que no, que necesitan un proceso. Y todos estamos en un proceso, todos estamos en obras. Así que yo les animo a todos, cada uno, y principalmente a mí. Dios me anima día a día a hacer las cosas y a cambiar. ¿Y cómo cambiamos? En la presencia de Dios. Si no pasamos tiempo con Dios, seremos los mismos desdichados de siempre. Siempre. Y si hoy, por experiencia se los digo y por testimonio, no quiero que lo experimenten, pero si hoy no pasamos tiempo con Dios, hoy un poquito, mañana tampoco pasamos tiempo con Dios, pasado no pasamos tiempo con Dios, y cuando veamos, llevamos días y días fuera de la presencia de Dios y nuestras vidas van volviendo atrás, nuestro carácter va volviendo atrás. Por eso es necesario que nosotros día a día, como está escrito, nosotros día a día debemos tener una relación con Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Yo les animo a que separados de Él nada podemos hacer, que no nos separemos de Él, que día a día caminemos, que demos pasos hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante, en los caminos de Dios. Porque el día de salvación está aquí. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios que acabamos de meditar. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Así que ánimo, valientes. Les animo a que confíen, a que sigamos confiando en Dios, a que sigamos caminando hacia adelante, como Pablo les exhortaba a sus hermanos en Corintios, que siguieran adelante, que la gracia de Dios no fuera en vano en ellos, que ese regalo lo apreciaran, que tomaran la decisión correcta de seguir a Cristo y no volver atrás. Yo les animo a ustedes y a los que nos ven también por internet, no vuelvan atrás. Extendámonos, como dice Pablo, hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Pues nos hemos quedado muy cortitos de tiempo. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay preguntas, gracias por tener la paciencia suficiente de estar aquí. Gracias, Wilson dice. Gracias a los hermanos que nos ven por internet, que también están día a día enviándonos mensajes, día a día enviándonos sus inquietudes, animándonos. Aquellas personas también que están haciendo el seminario, ánimo. Aquellas personas que semana tras semana ven los cultos por internet porque no tienen ningún otro medio, no tienen dónde congregarse. Así que ánimo, yo les animo a seguir adelante, a seguir firmes en ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Y a los que estamos aquí, que Dios les bendiga. Sigamos adelante. Así que vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Dios
que nos ayude a recordar y a meditar en estas cosas, que no las olvidemos. Cuidado, que hay muchos ojos que nos están viendo. Así, ¿vale? Alguien que quiera orar dando gracias a Dios por este tiempo y que nos ayude a recordar a lo largo de esta semana estas cosas.